Un momento que llaman a la puerta. Atención. Buenas noches. Es uno más aquí en el camerino de Galileo Galilei en esta gala de Improsistencia. ¿Quién eres? Yo, Fabi Shukuru. Esto luego lo van a subtitular, ¿de acuerdo? Pasa, por favor. ¿Alguien más? ¿El butanero? Nadie más. Bien. Ya estamos aquí en la gala de Improsistencia, porque nosotros sabemos hacer teatro con corazón. Estamos aquí, pues hoy en la gala en la sala Galileo Galilei. Hemos venido desde Valencia para difundir nuestro trabajo aquí en Madrid. En Valencia ya se nos conocen varios hospitales. Estamos empezando ahora en el Ramón y Cajal de aquí de Madrid. Esperamos estar en más hospitales y también, sobre todo, queremos, no es por nada, pero sacar fondos, que es lo que andamos flojillos. A lo mejor hay alguien que ha oído hablar de improasistencia y no tiene muy claro qué labor hacen, a qué se dedican. ¿Qué es Improsistencia? Pues Improsistencia es una organización sin ánimo de lucro. Que trabajamos con enfermos oncológicos, cardiología, enfermedades infecciosas y enfermos mentales graves. Es una labor muy dura, es una labor que casi nadie quiere hacer, todo el mundo se preocupa de otro tipo de enfermedades y de niños y de enfermedades raras, pero muy poca gente se preocupa realmente de escuchar a estos enfermos, que bueno, lo agradecen muchísimo. Ahí están las pruebas y las evidencias de los médicos, así que hay que colaborar, hay que meter pastita en Improsistencia. No, os hago yo directamente. Ah, no, perdón, no presenta. Durante la canción, de hecho, voy a salir. Bueno, si quieres, di como... Si me quieres presentar, me presentas. O sea, que me da igual que no me presentes, quiero decir. Termina Amore y presentaría a... Qué mal organizado está esto, macho. He llegado al aeropuerto de Lisboa. ¿Conocéis el aeropuerto de Lisboa? Estáis justo en el centro de la ciudad, pequeño, precioso, ahí como hundido. Llega la señorita, me dice, ¿va usted a facturar maleta? Digo, sí, es a Madrid, es a Barcelona y es a Estocolmo. Me dice, hombre, no podemos hacer eso. Digo, es lo mismo que hicieron la semana pasada, o sea que cúmpleselo. Claro, si me va a perder la maleta, déjame elegir destino, ¿me entiendes? ¿Veis a Samsonite que hay ahí 3 veces está en Zurich y yo ninguna, ¿me entiendes? Improasistencia, la palabra improasistencia viene de impro, de improvisación, asistencia, de asistir al enfermo hospitalizado. Somos, en principio éramos actores y actrices que nos dedicábamos a estar con los enfermos. Lo que pasa es que después vimos que hay gente que sin ser actores tenían ese puntito que hace falta para estar con los enfermos y les dimos unas clases de teatro, de improvisación, para utilizar todas estas técnicas y utilizarlas a la hora de entrar en una habitación que nunca sabemos que vamos a encontrar y dirigirnos al paciente y también al familiar, que muchas veces les hace más falta incluso a los familiares que a los pacientes. Y eso es improasistencia, trabajo teatral, trabajo de escucha sobre todo, que es la base de la improvisación, pero dirigida al paciente hospitalizado y al familiar. Hola, soy Raquel Costa, soy improasistente. Y lo que hacemos es visitar a los pacientes por las habitaciones, conversamos con ellos en clave de humor y bueno, intentamos conseguir sacarles una sonrisa y siempre con muchísimo respeto. Y para nosotros es un placer el poderles llevar un poco de sonrisas, alegrías, desvincularse por un momento de la enfermedad mentalmente, tanto para el paciente como para los familiares. Hola, soy Rosa García Caro y lo que me ha traído hoy aquí es un amor inmenso, infinito por Carles Castigo. Oye, espérate que empiezo. Iba a decir Castigo. Hoy es la presentación de Improsistencia en Madrid, porque en Valencia llevan ya tiempo trabajando con un gran éxito. Hoy vengo a hacer reír para recaudar unos fondos y que luego Improsistencia vaya a los hospitales. Os doy la bienvenida a esta gala de Improsistencia, hoy presentación aquí en Madrid. El amor, qué bonito es el amor, cuando se hace, porque lo difícil del matrimonio son los primeros 20 años, luego ya te arreglas. Yo llevo 9 años enamorado de la misma mujer. El día que se entere mi esposa me mata. El hacer parte de Improasistencia esta noche es muy importante porque es hacer una labor increíble y es hacer olvidar al enfermo pues esos días tan terribles que tienen en sus vidas, ¿no? Y hacerles olvidar solamente, aunque sean 5 minutos, es ya un acto de amor maravilloso. Y voy a cantar un tema del musical Jekyll y Hyde. This is the moment. This is the moment. Esa es la que vas a cantar. Es el momento y es como el momento de empezar un nuevo proyecto, de empezar, de dejar algo atrás y comenzar algo nuevo. Es una canción muy positiva y yo creo que he elegido la canción perfecta para este momento, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una breve introducción porque el espectáculo durará, como sabéis, 5 horas más o menos, hasta las 10 de la mañana. Nosotros vamos a estar pues hasta las 11:30, haremos una pausita y luego todos los demás que vienen. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir que quiero, te adoro, mi vida. A continuación vais a ver algo nuevo en la Asociación Improasistencia. Todos conocéis la parte de trabajo que se hace en los hospitales con los enfermos, pero desde hace muy poquito tiempo la Asociación Improasistencia ¡chin!, le salió una ramita de repente. Y la ramita es, acogió al grupo de teatro y danza de chavales con discapacidad que llevamos Silvia Valentín, la profesora, Ana Marco y yo, Amparo Castillo. Improasistencia cuenta, además del trabajo en los hospitales, con un grupo de teatro y danza de chavales, que los vais a ver a continuación. Os vais a quedar a cuadros. Corrales presenta a Ismael Beiro. Este la traigo de casa, ¿eh? ¿Vale? Luego esto sale en el examen. Encantado, Corrales. Luego sale en el examen. Encantado. Ismael Beiro, cuando termina no presentas nada. Te vas. Y nada más, estoy escuchando por aquí a nuestros músicos. Escucha un cajón flamenco, creo. Sí, lo estoy oyendo. Vamos a dar paso al vídeo. Gracias, Carles, gracias por todo lo perdido. Con Carles hemos hecho muchas giras y muchas actuaciones con Imprevis, bueno, lo conozco de ahí. Parrus. Que no puedes, tú no te separes, que sepas algo, pero de mí que no puedes separarme. Calla, que si parles tant me pica. I la tia esta ni se rasca ni res. És tan fina, ni se peina ni res. Ni a la seda, ni a res. L'altre dia va i diu la vagina. La vajilla. Què vagina? És el parrús! Tota la vida parrús! Sí, les coses ja que dius com són. Parrús. Tú y yo, Parrús. Tu pa y yo, Rus. Y en los viajes hemos charlado mucho de esto que hacía él, ¿no? De lo de ir a los hospitales y estar con la gente y compartir y nada, siempre le dije que quería colaborar. Entonces nada, de la manera que se pueda apoyar, pues aquí estamos, nos vamos a hacer un poquito de musiquita, Fabinho y yo. Asociaciones tenemos más fuerza y más peso cuanto más número de socios tenemos. Es importante para nosotros contar ya no solo con una economía o con un dinero, sino con número de socios. Porque lo primero que te dicen, ¿cuántos socios son? Es importante llevaros el papelito, mirarlo y si os apetece, lo pensáis en casa y queréis, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Muchas gracias. Y para los que no nos conozcáis, os podemos decir que nos podéis encontrar en www.improasistencia.org www.improasistencia.org. Además podrás ver todo lo que hacemos, el trabajo que hacemos en los hospitales, además también otras innovaciones como trabajo de teatro dentro del mundo de la discapacidad. Entra, mira, observa, escucha y hazte socio y colabora con Improasistencia. Yo os voy a pedir
que por favor os deis un aplauso esta noche por haber elegido esta sala, Galileo Galilei, y por haber elegido esta fiesta para apoyar a Improsistencia. Muchas gracias a todos los que estáis aquí.